o hermana no puede estar. Entonces, les doy una cordial bienvenida. Desde nuestro último encuentro, pues no habíamos tenido oportunidad de volvernos a ver. Me alegra mucho verlos y ya reconocerlos un poco más gracias a ese encuentro de fraternidad que tuvimos en el mes pasado. Vamos a dar inicio con la oración al Espíritu Santo por medio de esta canción y ya la voy a compartir para que me digan, pues todos nos ponemos en tónica de iniciar con esta canción. Me confirman si la pueden ver y si se escucha. Sí. Queridos hermanos y hermanas, juntos vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a cerrar los ojos, a unir nuestras manos y abrir el corazón a la divina luz de Dios. Señor Dios, Padre amoroso y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos reunimos hoy en tu santa presencia, anhelando la renovación de nuestros espíritus, anhelando la frescura de tu divina gracia. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para guiarnos, para que nunca nos sintamos solos en nuestras luchas, sino siempre apoyados por tu poder y amor infinitos. Espíritu Santo, te invocamos con amor y humildad. Baja hasta nosotros y penetra en nuestras almas. Te pedimos que nos llenes de tu presencia divina, que nos otorgues la sabiduría para entender los misterios de la vida, la fuerza para soportar las pruebas y el coraje para seguir siempre en el camino de Dios. Ven, Espíritu Santo, y enciende los corazones de tus fieles. Espíritu de luz y amor, ilumina nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a discernir siempre la verdad en medio de la confusión y la incertidumbre. Enséñanos a ser compasivos y amorosos, a reflejar el amor de Dios en cada acción y en cada palabra. Espíritu Santo, prometiste ser nuestro ayudante, nuestro consolador. A ti, que conoces nuestras debilidades y necesidades, te pedimos que nos asistas en nuestras dificultades, que nos confortes en nuestros sufrimientos y que nos inspires para superar los desafíos y obstáculos en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, como un viento suave. Renueva nuestras vidas, renueva nuestra fe. Enciende en nosotros el fuego de tu amor, para que podamos ser sal y luz en este mundo. Haznos valientes testimonios de Cristo y guíanos para cumplir tu santa voluntad. En este día te pedimos que derrames sobre nosotros tus dones y frutos, para que seamos fieles seguidores de Cristo y auténticos hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas,
Pidamos esos dones al Espíritu Santo y una gracia, un milagro o una necesidad que en este momento necesite tu vida. Ven Espíritu de amor, dame fe para vivir, dale paz a esta alma que hoy se aferra más a ti. Ven Espíritu de amor, muéstrame tu voluntad, lléname de esta gracia que hoy me da la libertad. Ven Espíritu de amor, dame fe para vivir, dale paz a esta alma que hoy se aferra más a ti. Ven Espíritu de amor, muéstrame tu voluntad, lléname de esta gracia que hoy me da la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ya con esta petición al Espíritu Santo que nos habite, que nos permita los dones y sus frutos para que este encuentro de formación pues se pueda replicar en nuestras comunidades y a donde vayamos nosotros llevando el mensaje del Evangelio. Como les decía ahorita, pues les doy una cordial bienvenida desde nuestro encuentro de hace un mes. Ya reconocerlos y vernos con más familiaridad, pues hace que, aunque estemos alejados geográficamente, nos sintamos más cerca. Bueno, contarles que este encuentro de formación es un encuentro que está relacionado con nuestro servicio como líderes, como laicos, que llevamos el mensaje del Evangelio a donde nos encontremos. Entonces, quisiera saber para ustedes qué significa ser un líder. Pueden escribir en el chat o hablarlo. ¿Qué significa para ustedes ser un líder? Hola Magali. Hola. Em, Me gustaría compartir, para mí un líder es una persona que guía con mucho amor, con Sí. entrega y con la esperanza de saber que las personas que tiene a cargo o el proyecto que tiene a cargo va a dar frutos provechosos para la comunidad y va a ser un, un, algo que va a contribuir con el servicio y el bienestar de todos. Muy bien, muchas gracias, Juliana, ¿cierto? Sí. Listo, muchas gracias. ¿Quién más? Un líder es la persona que coordina, dirige, administra. Ah, pero casi cerrado el micrófono. Ajá, una persona que coordina. Ah, sí.
Un líder es la persona que se encarga de coordinar a todo el equipo, quien dirige y organiza las ideas, quien permite explotar al máximo las calidades y cualidades de cada una de las personas que hacen parte del equipo. Es la persona que se encarga de organizar de manera práctica las actividades para que se logre el objetivo. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más dijo yo? Líder es la persona que conoce las capacidades de las demás personas o sea, a cada uno le saca su potencial, ¿sí? Ujú. La reconoce y entonces organiza para poder, eso, potencia Las cualidades. para que el trabajo sea más ¿Qué más eficaz. frutos? Exacto. Muy bien. Hermana, Bueno, Sí, para mí señora. un líder, para mí un líder es el que sabe escuchar Ujú. y orientar a su debido tiempo, de acuerdo a la entrega que le da a la otra persona. Ok, muy bien. Para mí un líder es Otra cualidad es que acompaña. Acompaña. Muy Acompaña. bien. Para mí, una cualidad de un verdadero líder es ese que es capaz de motivar a las demás personas del grupo, bueno, de donde se encuentran, del trabajo, logre que esas personas puedan trabajar como con ganas, con entusiasmo y que todos puedan hacer algo bien. Ese es el verdadero líder. Muy bien. Excelente. después de todas las cualidades que han dicho de un líder, es aquel también que sabe compartir y dar, eh, bueno, sabe acompañar, pero entrega también a los otros para que ellos ayuden a trabajar en equipo a ese líder, Ok, muy bien. delegar. Bueno, entonces, Magali, un líder. Magali, hermanita. un líder también fuera de todas las cualidades que han dicho, es aquel que sabe escuchar de manera activa. De manera activa, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué iniciamos con esta pregunta? Porque nosotros estamos llamados a ser líderes eucarísticos, líderes que llevan el mensaje del Evangelio. Así hayan unos roles asignados como coordinador, secretario o cada uno ejerza su liderazgo de alguna manera. Todos estamos llamados a ser líderes para dar a conocer la palabra de Dios. Entonces vamos a pasar a ver este evangelio, que es el del lavatorio de los pies, para que enseguida vamos a hacer una especie de conversación relacionada con este evangelio. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío me recibe también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Bueno, entonces con este evangelio de cuando Jesús lava los pies de los discípulos, vamos a reflexionar con estas dos preguntas. ¿Qué nos enseña Jesús con el acto de lavar los pies de sus discípulos? ¿Y cómo podemos aplicar este gesto de humildad y servicio en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad MEL? ¿Qué nos enseña Jesús con el acto de lavar los pies de sus discípulos? ¿Y cómo podemos aplicar este gesto de humildad y servicio en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad MEL? ¿Quién quiere participarnos de su apreciación? Sí, buenas noches. Hola, Mabel. Hola. No, pues ahí nos enseña el servicio y que tenemos que servir sin mirar a quién, ni esperar el agradecimiento ni nada, ¿cierto? Sin esperar nada a cambio. Y entonces, eso es lo que nos está enseñando ahí el Señor, ¿cierto? Que Sí.
que nosotros tenemos que servir, ¿sí? Servir y servir con amor, servir con caridad, servir con fraternidad, con humildad, bueno, con todas esas palabras que en una sola yo creo la resume, ¿sí? El servicio y el amor. Sí. ¿Y cuál es la otra? ¿Cómo podemos aplicar este gesto de humildad en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, Mel? Exacto. Y ahí uno lo puede aplicar no solamente con la familia, sino con todo con toda la humanidad, más que todo, primordialmente con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra comunidad de Mel, con nuestra comunidad vecindaria, bueno, con todo el mundo, sin mirar a quién le va a hacer uno ese servicio. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Mabel. ¿Quién más nos quiere dar a conocer su apreciación? Don Sí. Carlos. Bueno, Jesucristo, con el acto de lavar los pies a sus discípulos, nos enseña, en verdad, primero que todo, la humildad. Muchos dirán que el líder nace, otros que se hacen, hay disparidad de criterios, pero en este acto de humildad, Jesucristo nos enseña, y lo ha dicho en otras ocasiones, que quiere ser primero que se haga de último. O sea, que tengo que empezar por servir al prójimo y ese servicio prestarlo con amor. ¿Cómo se aplicaría esa humildad en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo? Es decir, en todos los ambientes en que nos encontremos, nosotros tenemos que reflejar ese Cristo que nos legó la responsabilidad de dar el mensaje de salvación, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. ¿Quién más nos quiere dar a conocer su apreciación? Buenas noches. Buenas noches. Melba desde Río Blanco. Bueno, en cuanto a lo que está, la primera pregunta, Jesús nos enseña que a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de tener todo el rango, digámoslo de esa manera, Él fue muy humilde y sirvió a los que estaban con Él como un gran líder que fue y sigue siendo dentro de nosotros, ¿cierto? Sí. Él sirvió de la manera más desinteresada y a eso nos envía a nosotros como grupo que estamos al servicio de una comunidad. Somos como un referente para servir a los demás sin estar esperando nada a cambio. Estamos llamados a ese servicio como Él lo hizo cuando estuvo en la tierra con los demás. Ese es mi Muchas pensar. gracias. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere dar a conocer su reflexión con respecto a este evangelio? Yo. Ya. Bueno, con este acto, el Señor quiso mostrar primero una actitud de servicio, una actitud de humildad frente a los demás, a pesar de ser el guía y el líder. También una actitud de respeto hacia los demás y de valoración hacia los demás. También demostrar la humildad que se debe tener en cada uno de los actos de la vida. Aprender a servir sin esperar. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo lo podemos ver?
Les comentaba precisamente a mis compañeras que hoy el sacerdote me decía que nosotros teníamos que aprender a hacer testimonio de Dios en donde estemos, en nuestras realidades. Que tenemos que ser la calma en la tormenta, la calma en medio de los volcanes. Que todo de lo que reflexionábamos hoy con él era que en esta vida nada es casualidad, todo es causalidad. Y bueno o malo, todo aquello que nos pasa es, digo, la pedagogía de Dios es tremenda porque nos obliga, eso que nos pasa es para aprender a conocernos, fortalecernos en nuestras capacidades, identificar nuestras debilidades para poder trabajarlas. Porque si nosotros nos dedicamos solamente a gozar lo bueno y a quejarnos por lo malo, no estamos aprendiendo a hacer testimonio de Dios. Porque inclusive en la cruz, con todo el dolor que podía tener físico y emocional, ¿sí? De estar siendo sacrificado y todo, igual en ese momento fue pedagogo. Enseñó y demostró de que su vida era para servir, independiente del momento en el que estaba pasando. Claro, es que ese mismo acto es un modelo, es el testimonio. El testimonio, o sea, que nunca se nos olvide que independiente de la situación que nosotros estamos pasando, la vida familiar, la vida personal, la vida laboral, siempre tenemos que ser el testimonio de Dios, siempre. ¿Sí? Ser referente. Exacto, que seamos referentes de esta persona de verdad, si actúa bajo los mandatos de Dios, en verdad piensa en servicio y bienestar de los demás, como nos manda Dios, ¿sí? Y demostrar la humildad y el respeto y pues no esperar nada a cambio. Ya que llegue agradecimientos, pues se reciben con gratitud también, ¿no? Pero no es el objetivo, es aprender a hacer sin esperar. ¿Ya? Así como le digo yo a muchos, tranquilos que las cuentas mías son con Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere dar a conocer su apreciación? Aunque lo mandé por el chat, un testimonio de humildad y de perdón. Sí, señora, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros estamos llamados al servicio, un liderazgo al servicio o llamados a ese servicio con un liderazgo que imite a Jesús. Cada uno de nosotros, desde nuestra vocación, desde nuestro servicio, en todos los roles en que nos desempeñemos, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la calle, en la sociedad, estamos llamados a tener una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio es un liderazgo que imite a Jesús. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a encontrar muchas características que nos hacen asumir como si fuera un liderazgo, pero que es falso. Vamos a encontrar el poder, la influencia, el dominio, y pues son unos líderes que pueden, digamos, hacernos creer que porque mandan, dan órdenes o exigen, pueden ser líderes, pero realmente el líder no se caracteriza por exigir, por mandar, por ordenar. El líder se caracteriza porque tiene una vocación de servicio y se pone, al igual que los suyos, a fortalecer, digamos, la comunidad en la que está, valiéndose o ayudando cada uno con sus dones. Y ese líder identifica esos dones y trabaja con todos, no ordena, no manda. Entonces, ese liderazgo que imita a Jesús nos invita a tener una vocación de servicio en cada uno de los entornos donde nosotros nos desempeñemos, una vocación de servicio con el prójimo más próximo que puede ser nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro barrio, nuestra ciudad. También que seamos portadores de esperanza, porque a nosotros como laicos debemos llevar siempre el mensaje del Evangelio y todos los mensajes del Evangelio son mensajes de esperanza y portadores de esperanza. Nosotros que estamos en esta comunidad estamos llamados también a vivir el misterio de la Eucaristía y con ese misterio de la Eucaristía
nosotros tenemos que ser unos líderes eucarísticos, les digo yo, unos líderes que se nos note que nosotros conocemos el misterio de la Eucaristía, que nosotros sabemos qué significa ese pedacito de cielo que es acompañar, estar, vivir con Jesús sacramentado. Entonces, que nosotros seamos alegres porque estamos viviendo el Evangelio, porque estamos siendo testimonios sagrarios vivos de ese misterio de la Eucaristía y de ese Evangelio con el que nos alimentamos cada día. Entonces, el liderazgo a la luz del Evangelio es un liderazgo que se inclina al servicio, así como lo hizo Jesús con cada uno de sus discípulos. Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar seguramente, pero él, sin embargo, le sirvió hasta el último momento. Se arrodilló para servir, para levantar al caído, para lavarle los pies a sus discípulos. Entonces se hizo uno más y no tenía la necesidad de hacerlo, pero se hizo uno más para dejarnos ese ejemplo de humildad que es el que nos permite a nosotros reconocer esas características de un líder MEL. Todos aquí tenemos esa función de liderazgo. Yo les decía ahora, así hayan coordinadores, tesoreros, secretarias, eso es por poner un nombre, pero todos aquí tenemos características de liderazgo. Todos aquí debemos cumplirlas porque nosotros tenemos que llevar ese mensaje del Evangelio a donde vayamos. Y donde vayamos vamos a ejercer ese liderazgo al estilo de Jesús. Entonces no es que solamente hable del Evangelio la coordinadora, porque es que ella, ¿para qué la coordinadora? ¿Para que ella hable? No, el liderazgo lo vamos a llevar todos con estas características que vemos acá. Humildad, servicio, empatía, compasión, oración y testimonio. Desde la humildad debemos reconocer que todos los dones vienen desde Dios, ¿cierto? Dios nos provee unos dones y nosotros debemos de dar esos dones al servicio, dárselos al más necesitado y que nosotros simplemente somos instrumentos de Él para darlo a conocer. En el servicio, entonces, poner las necesidades de los demás para que nosotros con nuestros dones podamos servirle a esa persona sin importar si es de la comunidad o no es de la comunidad. Mabel decía ahora, pues cualquier persona, porque nosotros estamos llevando el mensaje del Evangelio y pues podemos servirle a cualquier persona, pero mucho más a nuestra comunidad claramente. ¿Qué busca el servicio? Que haya un bien común, que todos salgan beneficiados, que esto sirva para todos, que a todos les sirva, que a todos puedan tener pues como ese aprendizaje. La empatía, muy importante trabajar ese concepto como líderes MEL, porque la empatía es ponerse en el lugar del otro y poder comprender qué necesidades tiene esa otra persona, cómo lo puedo acompañar y cómo con mis dones yo le puedo prestar un servicio. Puede ser una escucha atenta, si puedo dar un consejo, si simplemente es un acto de servicio, también lo puedo hacer. La compasión nos invita entonces a tener misericordia, sobre todo con los más vulnerables. Si yo tengo empatía y soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, también puedo tener compasión de intentar saber cómo está viviendo esa otra persona con su situación particular. Y en esa compasión yo puedo también ofrecer mis dones al servicio de esa situación. Con la oración, nosotros estamos teniendo una relación íntima con Dios y pues, quien es toda la fuente de nuestra esperanza. Entonces, si nosotros vamos y sostenemos nuestra oración, somos frecuentes, si visitamos al Santísimo, pues vamos a estar fortalecidos como líderes y pues muchas veces nos piden que hagamos oración por X personas, por X situación y nosotros podemos hacer ese servicio de oración de intercesión. El testimonio pues está llamado a que nosotros que vivimos en una comunidad eucarística y como laicos estamos llamados a hacer testimonio, porque se nos debe notar que conocemos a Dios, se nos debe notar la alegría del Evangelio, se nos debe notar que podemos vivir nuestra vida como un testimonio. Jesús
nunca dijo, ni en ningún momento dijo, ah, yo soy el hijo de Dios, yo no le voy a lavar los pies a ninguno. Él no dijo eso. Y él sabía que él era el hijo de Dios. Él simplemente, digamos, desarrolló estas características para que nosotros las copiáramos de él, la humildad, el servicio, la empatía, la compasión, la oración y el testimonio, para que nosotros seamos también testimonio de otras personas. La Eucaristía a nosotros nos va a fortalecer siempre y nos va a transformar para impulsarnos a llevar esos dones al servicio y poderlos entregar como líderes al servicio de los demás. En este sentido, nosotros estamos llamados a fortalecer cada una de estas características. Si yo sé que todavía me estoy falta de empatía, entonces, ¿cómo puedo trabajar más la empatía? Si yo sé que no estoy siendo testimonio, entonces yo me hago un examen y digo, ¿cómo puedo ser mejor testimonio? ¿Cómo puedo ser un testimonio verdadero? Y así, con cada una de estas características, nos vamos a asemejar a ese liderazgo que Jesús nos dejó como legado. Con la Eucaristía nosotros estamos llamados a vivir la transformación y pues Jesús, por medio de su entrega, nos va a permitir a nosotros ser líderes que se transforman a sí mismos, pero que también pueden ir a anunciar, entregar ese mensaje al mundo, porque vamos a estar entonces inmersos con la familia, con el trabajo, con las personas que estén a nuestro alrededor y pues estamos llamados a hacer ese servicio. Esas características que tenemos del liderazgo, pues nos invita a que en este jubileo nosotros seamos testigos de la alegría del Evangelio, ¿cierto? No podemos tener temor de ser líderes valientes. Yo no puedo dejar que otra persona decida qué puede hacer cuando yo le puedo ofrecer, por ejemplo, una escucha atenta, puedo hacer una oración por esa persona, puedo acompañarlo, puedo llevarlo al Santísimo para que pueda entrar en comunión con Dios, porque entonces no estaríamos siendo testimonio. Y el mundo como tal necesita que nosotros seamos líderes, no buscando el poder, sino que seamos instrumentos del amor y la misericordia de Dios, porque Dios hace su obra, pero también se apoya en nosotros. Y nosotros como líderes estamos llamados a ser esa esperanza, a ser esos testigos del Evangelio. Bueno, entonces tenemos ahí unas características que Jesús nos da o nos hereda, nos deja como legado para poder ser líderes al estilo de Jesús. Pero resulta que nuestra Madre del Cielo también tiene un legado para nosotros. La Santísima Virgen tiene un modelo de humildad y servicio, intercede por nosotros y nosotros estamos llamados a decir sí como ella dijo sí en aquel momento de la anunciación. Ella no dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué se busque a otra? Que ese problema no es mío. Ella no dijo nada de eso. Ella contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nosotros estamos invitados a seguir ese servicio a imitación también de María. Y ahorita vamos a ver las cualidades que ya vimos de Jesús, cómo se repiten en María. Entonces María, en el momento en que es llamada a vivir también el Evangelio, pues ella empieza a vivir una vida de servicio. Ella también vive una vida humilde y se somete a la voluntad de Dios cuando dijo ese sí. Cuando ella dice ese sí, y le responde al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no sabía para dónde iba. Ella no sabía, ella, ¿cómo así? Ella simplemente dijo, bueno, lo que se haga. ¿Qué dijo inmediatamente? Aquí me hago servidora por amor y pues con discreción, humildad y piedad. Ella no hizo reclamos, ella no dijo que se busque otra, que mire a ver, que yo no estoy preparada, que yo no me siento capacitada, que es que yo no soy capaz. No, simplemente confió en la voluntad de Dios a través de su sí certero. Entonces, nuestra Madre del Cielo tiene unas cualidades que nosotros también podemos fortalecer, como lo es la solidaridad. Cuando en las bodas de Caná se acaba el vino,
ella fue solidaria, ¿cierto? Entonces ella intercedió para que Jesús pudiera hacer su obra, para que Jesús también fuera solidario. Hubo empatía para que también se pusiera en el lugar de esos novios que estaban celebrando su boda y que se acabó el vino en ese momento y que pues para el evento que significaba un matrimonio en esa época, pues eso, digamos, no estaba bien visto que se acabara el vino en la mitad de la fiesta. Ni creo que ahora tampoco esté bien visto. Entonces, nuestra Madre del Cielo em, se pone, se pone en los zapatos de esos novios, intercede y es solidaria, empática. Mire, las mismas cualidades que acabamos de hablar de Jesús. Y pues Dios va a realizar sus signos mediante la cooperación del hombre en esos servicios. María siempre fue una madre que se preocupó por su hijo y lo acompañó en todo momento. Ella sabía que la espada le iba a atravesar el corazón, pero ella seguía ahí firme, continuaba en la misión hasta la muerte en la cruz y después de la muerte se quedó acompañando a Jesús y permaneció con ellos. Ella no dijo, ah, no, es que yo soy la madre de Jesús, pues a mí que no me compete eso, no dijo nada de eso. Ella siempre tuvo actitudes de servicio y de humildad. Con la humildad, María nos enseña que aunque era la madre de Jesús, no exigió que tuviera ni un castillo, ni las comadronas o yo no sé qué de la época, nada. Ella aceptó tener el Salvador en un establo, con la humildad. De más que ella no vivía así, de más que ella vivía muy bien, pero ese era el designio y eso era lo que ella aceptó con humildad, tener el Salvador en el establo con una humildad que nos iguala a todos. Ella no dijo, no, es que yo soy la madre de Jesús, a mí me tienen que dar la mejor clínica, no, ¿cierto? Ella no dijo nada de eso. Ella simplemente aceptó esa voluntad y nos acercó a lo más esencial que era Jesucristo. ¿Qué era lo importante ahí? Que venía el Mesías. Y pues ella, con esa humildad, aceptó esa, digamos, esa situación que se presentó. ¿Para qué? Para que nos quedara a nosotros esa enseñanza, ese legado de la humildad y el servicio, como ya lo hemos hablado 2 veces. Si Jesús hubiera venido con todo el resplandor, la pompa y todo, que es el Hijo de Dios, hubiera llegado pues con todas las bombas y platillos, pues no se habría expuesto al rechazo y habría sido aceptado por todo el mundo, porque, ah, no, llegó el resplandor de todos. Y ahí no sería un liderazgo, ni un líder, sería un ídolo, ¿cierto? Como se idolatraría a alguien que llegó con toda la pompa y pues es el más grande, pero se hace el más grande sobre todos y hay una jerarquía y eso no significa que se haga uno igual que nosotros. Entonces, al no poderse hacer igual con nosotros, sería un ídolo, no sería un líder. Y estamos hablando de un liderazgo eucarístico y evangélico al que estamos llamados todos a servir. También nuestra Madre del Cielo nos enseñó la resiliencia. ¿Por qué? Porque esta Sagrada Familia, obligada a abandonar pues, su tierra natal para huir de la persecución de Herodes, pues le tocó resolver con lo que tenían en ese momento, ¿cierto? Entonces, salir de su zona de confort, confiar en la palabra de Dios y tener una confianza plena en Dios que todo iba a estar bien, así no supieran ni dónde iban a amanecer. Pero tuvieron una resiliencia como Sagrada Familia, que también es una característica que nosotros debemos adoptar como líderes MEL. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener todo el tiempo situaciones, problemas, dificultades, pero nosotros tenemos que recordar esa resiliencia que tuvo esa Sagrada Familia para poder hacerse resistentes ante la adversidad. Y nosotros también tenemos que ser testimonios de que tenemos esa esperanza y de que somos resistentes ante las situaciones que se nos presentan y recibirlas con disponibilidad, con humildad, con servicio. Esa disponibilidad también se ve reflejada en nuestra Madre del Cielo cuando se fue a visitar a su prima Santa Isabel.
Ella supo que su prima Santa Isabel era muy mayor y que estaba en embarazo. Ella no dijo en paisa pues de malas, no dijo nada de eso, ni dijo, ah, ella verá, ¿quién la manda? No, ella qué hizo, se hizo una más humilde, no sé cuánto viajaría, pero yo me imagino que fue muy lejos, a servirle a su prima Santa Isabel, sabiendo que ella ya estaba también en embarazo, ¿cierto? Y se fue a servir, a ayudar. ¿Qué puedo hacer? Vuelven y salen las características, humildad. Ella no dijo, yo soy la mamá de Jesús, yo no voy a ir por allá, no. Humildad, servicio, empatía, y pues estuvo allá en el arte de acompañar. Y esa es una característica muy importante que nosotros tenemos que también desarrollar como líderes MEL, es ese arte de acompañar a nuestros hermanos, de acompañar en todos los entornos en que nosotros nos desempeñemos, porque nosotros estamos dados a ser luz del Evangelio. María, cuando va a acompañar a su prima, ella se sobrepone ante sus propias necesidades y va y vas a servir. Ella no va a exigir, atiéndame a mí, que es que yo soy la mamá del Mesías. No, ella simplemente va a servir, a escuchar, a dialogar, a acompañar, a ser resiliente y pues hacer un proceso también de humildad y acogida. María siempre meditaba en su corazón y hacía mucha oración y meditaba también la palabra de Dios. Y eso le permitía a ella tener la capacidad de escucha, la paciencia y la atención. Por eso ella se dio cuenta de que no había vino en las bodas de Caná, porque ella estaba atenta, ella escuchaba, ella meditaba en su corazón cada una de las necesidades que ella iba identificando y que podía de pronto intervenir para que Jesús en ese momento pudiera hacer ese servicio. ¿Qué otras cualidades de la Virgen María ven ustedes que debemos desarrollar como líderes MEL? Alegría. ¿Cuál? La alegría. La alegría. El ejemplo, porque ella dijo, he aquí la esclava del Señor, entonces nos invita a que no seamos esclavos del mundo en cuanto a aquello que nos aleja de Dios. Ajá, muy bien, La paciencia. muy bien. La resiliencia. La resiliencia, muy Un bien. buen líder También era una también lideresa, ¿cierto? aprende, ¿aló? ¿Sí? Un buen líder también aprende a vivir desde la profundidad del silencio, para no hablar a la loca, sino saber meditar la palabra en el corazón y luego ponerla en práctica y hablar con certeza, con profundidad y con amabilidad a los demás. Así es. Ella, por ejemplo, cuando es el momento de la anunciación, ella establece ahí un diálogo, ¿cierto? Y ella pregunta, pero simplemente está, digamos, un poco confundida, pero ella medita con la respuesta que le da el ángel y ya ella no se pone a preguntar por menores ni, porque ella eso lo lleva a un proceso de diálogo interno, lo medita, digamos que lo vive en oración y simplemente da ese sí que es pues el más importante, porque para poder que Dios hiciera su obra, pues necesitaba ese sí también de María. Bueno, esas son las características. Entonces ya vimos las de Jesús y las de María, que son muy similares. Ahora vamos con las de nuestra Madre María Emilia. Aquí yo les coloqué este pensamiento. Sed todas humildes, este es el único camino del cielo y de la paz. Entonces, Madre María Emilia, en sus pensamientos, nos deja también un legado de liderazgo, reflejan un modelo de liderazgo también. em, pues eucarístico, evangélico, y nos enseña también cómo vivir la humildad, por ejemplo, a partir de que nosotros no tenemos que gobernar, sino que servir a Dios y pues poder nosotros poner esos dones al servicio de los demás
renunciar a los halagos, dice por allá en una parte del libro de los pensamientos, y ponernos al servicio del otro. ¿Qué otras características identifican ustedes en Madre María Emilia que nos lleven a ser líderes MEL? Obediencia. La obediencia, muy bien. ¿Por qué la obediencia? Porque viene de Jesús. Jesús fue obediente al Padre, María también fue obediente al Padre y María Emilia también. Una de las cosas que también pide, que seamos obedientes a las cosas de Dios. Ajá. Yo también creería, Magali, creería también que más que todo, bueno, María Emilia también tiene como esas grandes cualidades y esas grandes características de Jesús y de María, una buena líder, pues su humildad, su servicio sin entrega, un servicio total hacia los demás, hacia el más necesitado. Y bueno, ante todo, pues esa entrega total a Jesús Eucaristía, la obediencia, como lo acaban de decir, paciencia, que yo creo que fue una de las grandes virtudes también de nuestra querida Madre Fundadora, esa paciencia con la que llevó su humildad al servicio de Jesús y de Mamita María. Ujú. Recuerden que Madre María Emilia podía también haber hecho énfasis en su estatus económico o en su situación personal y ella no, ella se hizo uno más y ella afirmaba que servir era, o la función de servir era agradarle a Dios. Y ese era su servicio, agradarle a Dios, no aparentar nada de eso. Ella quería agradarle a Dios y una líder demasiado excepcional porque fundó la congregación. ¿Por qué? Porque ella quería ayudar al prójimo. Ella quería con humildad, pues, hacer la voluntad de Dios. Ella quería también a través de la Eucaristía pues hacerla como el centro de su vida y permitir que Dios llegara así a esos corazones que ella iba, digamos, tocando por medio del Espíritu Santo. Entonces esa abnegación que ella tuvo al cumplir también la voluntad de Dios, al poner al servicio, al ser humilde, pues hizo que estuviéramos nosotros en este momento, en esta comunidad. Si ella no hubiera ejercido su liderazgo, pues no existiría la congregación y pues menos la comunidad. ¿Qué otra cualidad identifican ustedes en Madre María Emilia? Tu buen testimonio del Evangelio. Pues buen testimonio del Evangelio, muy bien. Su celo misionero, que la llevó a decir que para la misionera no hay fronteras. Y también, pues, su actitud de servicio con los más pobres, hasta llegar a decir que los pobres eran sus predilectos. Ajá, muy bien. El liderazgo de Madre María Emilia fomentaba mucho el trabajo en equipo y servicio en conjunto. Ella no decía yo sola, no, siempre en comunidad, trabajo conjunto y servicio, unidas en la Eucaristía, pero también con María Inmaculada. ¿Qué otra característica identifican ustedes? La oración. Fuerza y constancia. Hasta acá que no le escucha. Perseverancia. Perseverancia. La oración. La oración. Diferentes a las que hemos visto de Jesús y de María. Yo creo que pues sabemos que Jesús, hijo de Dios, pues lógico, él era dueño, él es dueño de todo el universo. Pero María Emilia tuvo las cosas materiales porque ella es de una familia acomodada y ella renunció a todas esas cosas, ¿sí? Lo entregó todo, se desprendió de todas esas cosas y las entregó para hacer la voluntad de Dios, que era hacer la comunidad, fundar la comunidad. Ajá, muy bien. Aquí vemos algunas cualidades de María Emilia. La humildad, amor a Dios y al prójimo,
fe y abandono en Dios. Mire que la fe de ella la llevó a confiar plenamente en la voluntad de Dios. En ese amor a Dios, ella consideraba o sentía ese amor que era extendible, que se le podía llevar al prójimo. Por eso ella quería multiplicar las obras de caridad. El servicio y la abnegación. Ella siempre quiso servir a Dios y ser como un apoyo de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios. Paciencia y mansedumbre. Entonces, en este caso, María Emilia lo que quería era ser dulce y recibir con el mismo agrado el solo la sombra que Dios envía. O sea, estamos hablando también de cualidades de resiliencia. Si ustedes se fijan, estas cualidades que estamos hablando, humildad, amor a Dios y al prójimo, fe y abandono en Dios, servicio y abnegación, paciencia y mansedumbre, también las tenía María y también fue un mensaje que nos dejó Jesús. Entonces, nosotros como líderes de nuestras comunidades debemos de adoptar esas cualidades. Primero, hacer una especie de evaluación personal donde usted se identifique cuáles cualidades tiene, cuáles puede fortalecer y cuáles tiene que de pronto no estén fortalecidas para que usted pueda empezar a trabajar en ellas y ponerlas al servicio. Ese servicio es con nosotros mismos, con nuestra familia, en la comunidad, con las personas que estén a nuestro alrededor, porque vuelvo y les digo, nosotros somos testimonios del Evangelio, somos sagrarios vivientes y andantes, nosotros recibimos y conocemos el valor de la Eucaristía, de ese pedacito de cielo que es estar con Jesús sacramentado. Entonces nosotros tenemos todas esas riquezas y no podemos ser egoístas de no darlas al servicio de los demás, porque si no, no podríamos ser líderes que comuniquen el Evangelio. Em, Vamos entonces a terminar este pedacito de la formación con esta oración. No sé si tengan algo más para agregar, alguna hermana o alguien quiera agregar algo más que de pronto se me haya pasado. Bueno. Entonces vamos a hacer esta oración. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y entonces ya con esta pequeña formación quedamos con la tarea de identificar las cualidades y los dones que tenemos cada uno de nosotros y cómo los podemos poner al servicio de nuestras propias comunidades. Hay unos dones que los podemos fortalecer, hay otros que los tenemos muy arraigados y hay otros que los tenemos muy debilitados. Todos deben de estar al servicio, porque si ustedes se dan cuenta, las mismas características del liderazgo de Jesús, de la Virgen María y de Madre María Emilia se traducen en las mismas cualidades: humildad, servicio, oración, y nosotros también debemos trabajar en esas cualidades. No sé si la hermana Obdulia tiene algo para decirnos. Agradecerles a todos los que se conectaron y que pues cada día empiecen a conectarse más, a sentir el deseo y el gusto por formarnos, porque pues si no nos formamos, ¿qué vamos a dar luego, no? Entonces es como acudir de verdad a estas capacitaciones. Procuramos hacerlas a esta hora porque vemos que a esta hora es cuando se conecta mayor número de personas.
Por favor, los que ya están haciendo en las comunidades el equipo de coordinador con su coordinadora, su secretaria, su La tesorera, elección. por favor pasar los datos completos, el nombre, el teléfono y ¿qué más? Coordinador. Ya. Y pues el número de teléfono y la cédula también por si las necesitamos en algún O el correo momento. electrónico. Porque ya me imagino ya que los del Espinal y Río Blanco nombraron su equipo, ya habíamos hecho en Aranjuez el equipo de coordinador de esa comunidad. Yo no he podido hacer el de Navarra. ¿Qué más? ¿Quién más faltará? No sé, en el Tobio ya. Primavera falta todavía. Entonces, para que le pasemos esos datos a Magali y poder, pues, que ya empiecen a recibir los talleres que de algunas nos están pidiendo para empezar a desarrollarlos. Y entonces estamos, pues, como en